Jennifer López y el Jungle Dress, el vestido hecho por Donatella Versace, que cambió el internet. ¿Alguna vez pensaste que un vestido puede lucir más atractivo dependiendo de la persona que lo use? Si crees que esto es falso, entonces es porque no conoces la fabulosa historia de Jennifer López con el vestido de Donatella Versace, el cual, a pesar de que había sido diseñado para que lo llevara la vicepresidenta de la marca italiana, no tuvo tanto éxito como en el momento que lo utilizó la neoyorquina. Así que si quieres conocer esta sorprendente historia, quédate hasta el final de este video. Historia del vestido de la jungla. The Jungle Dress, conocido en español como el vestido de la jungla, es una pieza de moda Versace, diseñada por la hermana menor del fundador de la marca italiana. El mismo está compuesto por múltiples aperturas, escotes y abiertas transparencias que llenan de sensualidad y elegancia a la chica que lo viste. El mismo fue diseñado para que lo luciera la mismísima Donatella Versace en el 99, cuando se llevó a cabo la celebración de la famosa gala de New York. Tiempo después, en enero del año siguiente, este vestido volvió a ser lucido por Geri Halliwell, una ex integrante del grupo Spice Girl, en los NRJ Awards de Francia. Pero desafortunadamente para estas dos hermosas mujeres, a pesar de que les lucía muy hermoso el vestido, ninguna pudo compararse a la belleza que vistió el vestido de la jungla por tercera ocasión. Se trata de Jennifer López, la artista neoyorquina que revolucionó el mundo del internet. ¿Cuándo los vistió Jennifer López? El vestido de la jungla tuvo la oportunidad de vestir el cuerpo de una de las mujeres más codiciadas en todo el mundo, Jennifer López, en el año 2000, el 23 de febrero, cuando se realizó la celebración del Staples Center de Los Ángeles, en donde esta mujer aparecería como presentadora para la entrega de un Grammy. López contó en una de sus entrevistas posteriores a la noche de exhibición que nunca imaginaría el gran éxito que generaría cuando los fanáticos la vieran vestida con este hermoso vestido, el cual la convirtió en el alma de la fiesta, incluso estando por encima del nominado de la noche, el actor David Duchovny, quien sería el protagonista de la noche. No tuvo lugar importante en la presentación, ya que López, desde que pisó la alfombra roja, se llevó la mirada y la atención de todos los camarógrafos. De igual manera, López aseguró que fue una fortuna haberlo vestido, ya que una noche anterior, su estilista le había comentado que era mejor utilizar el vestido blanco que también le habían presentado a la artista. Y a pesar de que a simple vista se veía más elegante, la realidad es que el vestido de la jungla fue el ganador una vez que estaba sobre mi cuerpo. ¿Por qué se dice que revolucionó el internet? El motivo por el cual esta presentación de Jennifer López fue tan importante es porque, aunque para esa entonces ya existía Google, la realidad es que este motor de búsqueda aún estaba en sus comienzos. Así que no contaba con una sección de imágenes, por lo que una vez que terminó el evento, muchas personas quisieron seguir viendo lo maravillosa que se veía la neoyorquina con el vestido de la jungla, y comenzaron las virales búsquedas en las redes. Tanto así que los usuarios estaban molestos porque no conseguían imágenes relacionadas con lo que buscaban, por lo que el equipo de Google tuvo que crear una sección exclusiva para imágenes, para que así sus usuarios puedan encontrar todas las imágenes que están buscando. Cabe destacar que López desconocía completamente todo lo que estaba sucediendo, y no fue sino hasta unos cuantos años después que se enteró que esa noche había sido uno de los días en los que más hermosa lucía, y que a su vez había revolucionado el mundo del internet. De hecho, alegó que si hubiese sabido que ella había sido la causante de una evolución más de Google, esta hubiese colaborado con la plataforma, ya que no sabía qué tantos fanáticos deseaban verla vestida así. Esperamos que esta historia sobre el vestido de la jungla de Versace te haya gustado. Antes de irte, por favor, recuerda regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido acá a nuestro canal. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima!